Hola, muy buenos días a todos. Soy el doctor Pautasi, profesor titular de Neurofisiología A de Psicología. Y lo que vamos a ver en este breve video son un anexo de algunos temas de la clase 1 que me correspondía dar a mí, que la di efectivamente, pero que debido al tiempo de clases, en ese día tuvimos menos clases debido al Congreso de la Lengua Española, no pude dar. Es decir, que ahora voy a revisar someramente muchos temas o que los vi muy rápido durante la clase o que no los pude ver. La idea es que ustedes puedan tener un acceso más pedagógico a estos temas. Al final de la clase vimos parte del desarrollo ontogenético del sistema nervioso central. Por desarrollo ontogenético me refiero a cómo se va desarrollando el cerebro tal cual lo podemos ver ahora, lo podemos ver en un organismo adulto. No siempre fue así y vimos los diferentes pasos a partir de la unión del huevo cigoto, a partir de la unión del espermatozoide y del óvulo que configura el huevo cigoto. La parte más, entre comillas, interesante del desarrollo del sistema nervioso central es cuando el ectodermo se invagina, se vuelve sobre sí mismo y se vuelve una especie de tubito, un tubito que se llama tubo neural que está en la parte más rostral del embrión. Ese tubito va a empezar como a generar abultamientos. El tubo neural es el que en última instancia genera el cerebro tal cual lo conocemos, el cerebro, la médula espinal y el sistema nervioso periférico. Pero detengámonos en el CNC, en el sistema nervioso central. Este tubito, imagínense una hoja de papel que uno la gira sobre sí misma formando un palito hueco, va formando diferentes abultamientos. En la primera etapa, en una primera fase, estos abultamientos son tres. Se denominan prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Una cuarta parte del tubito permanece siempre sin abultarse y es lo que se va a formar la médula espinal. En una segunda fase, en la fase de 5 vesículas, el prosencéfalo se divide en dos, telencéfalo y diencéfalo. Telencéfalo es sinónimo de hemisferios cerebrales y corteza cerebral. De hecho, son dos formas diferentes de llamarlo. ¿Por qué? Porque efectivamente el telencéfalo va a formar parte en última instancia o va a formar los hemisferios cerebrales. El diencéfalo, en tanto que es la segunda parte que se genera del prosencéfalo, va a formar el tálamo y el hipotálamo. Recordemos los hemisferios cerebrales y particularmente la corteza cerebral es donde se dan todos los procesos más complejos de cognición, de cómputos, donde se recibe en última instancia la información sensorial. El tálamo y el hipotálamo son dos estructuras muy mediales que están bien al medio, si tomamos el cerebro como una especie de pelota, están bien al centro de esa pelota. El tálamo es conocido como una especie de correo central que recibe todas las distintas aferencias, es decir, las llegadas de información sensorial. Y el hipotálamo tiene funciones de tipo endocrina, de control hormonal, entre muchas otras. El mesencéfalo no se divide entre el primer y el segundo paso y a su vez va a dar lugar al mesencéfalo que, como recordamos y vimos durante la clase, es un conector entre el telencéfalo, entre la corteza cerebral, el tálamo y el hipotálamo y todo el tronco cerebral y la parte inferior del cerebro. El romboencéfalo sí se divide en dos partes, en metencéfalo y en mielencéfalo. El metencéfalo va a dar lugar finalmente a la protuberancia y al cerebelo, que son parte del tronco cerebral, y el mielencéfalo al bulbo raquídeo, que es esta estructura de transición entre la médula espinal y todas las estructuras que están por encima de ellas. También forma parte del tronco cerebral. Es muy importante entender que yo, para generar todos estos abultamientos, toda esta cantidad de células nuevas, tengo que obtener ese material de algún lado. En la foto podemos ver, por ejemplo, una metáfora que es una playa, creo que es Long Island en Nueva York, allá por los años 50, que no había nada, era una playa vacía, y luego, 30 años más tarde, la playa totalmente construida, con edificios. Pues bien, de algún lado tuvo que salir toda esa enorme cantidad de material que dieron lugar a esos edificios. De la misma manera, todos estos abultamientos que le hablé antes, de algún lado tienen que salir las células que conforman esos abultamientos. ¿Cómo se configura eso? Pues bien,
hay un proceso de generación de nuevas neuronas a partir de la zona más caudal, la zona más de abajo del tubo neural, la zona ventricular le llaman, que lo podemos ver ahí en la parte superior de la imagen. Aquí van a poder verlo como si fuera la hoja de ese tubo neural, pero abierta, extendida. Y de esta parte, de la parte más abajo, van surgiendo nuevas células. Estas nuevas células primordiales surgen a partir de células madre. ¿Y cómo van llegando desde esta parte de abajo hasta la parte de arriba? Por ejemplo, esta parte de arriba es donde va a estar el prosencéfalo. Pues bien, se van pegando, se van agarrando de otras células nerviosas que vamos a ver más adelante, que se llaman células gliales, que son células de soporte, de apoyo, y que entre otras cosas le dan como una especie de escalera o de andamio por donde la nueva neuronita se va agarrando, en este caso la nueva neurona está en color anaranjadito y va subiendo hasta el lugar donde le corresponde. Y así se va generando un cerebro donde diferentes partes del cerebro hacen diferentes cosas. Por ejemplo, sabemos que la corteza prefrontal está involucrado en habilidades de juicio, en tomar decisiones en el momento y en autorregulación. Por ejemplo, si estoy cruzando una calle, en decidir si tengo tiempo o no para cruzar para el otro lado de la calle. Bien por detrás, en la corteza frontal tenemos una zona dedicada a actividad motora, es decir, es desde allí donde están esas neuronas piramidales muy grandes que lanzan los axones para que podamos mover los dedos o cualquier otra parte del cuerpo. Y en la parte inmediatamente posterior, en la corteza parietal, encontramos todos los que son neuronas de sensación. La zona occipital, en tanto, por ejemplo, procesa aspectos visuales. Hasta ahora todo lo que vimos, y en la clase esa también, lo que encontramos fueron funciones más generales del sistema nervioso central. Sin embargo, ustedes en el libro van a encontrar que la definición de cuál es la unidad estructural básica, los ladrillitos que dan lugar al sistema nervioso central, son obviamente las neuronas. Por lo tanto, una parte importante que yo les sugiero que se dediquen, lean y revisen en los diferentes textos que tenemos, que les recuerdo son dos, el Purves y el Snell, son los libros oficiales que tienen toda la información donde van a estar las unidades del programa de la cátedra. En esos libros van a encontrar que la neurona es la unidad estructural y básica del sistema nervioso central. Pues bien, en este precioso dibujo van a encontrar todas las diferentes partes de la neurona. La neurona tiene, en su parte más importante, lo que se denomina el soma. El soma es el lugar de la neurona, el corazón de la neurona, donde podemos encontrar un núcleo, y dentro del núcleo encontramos toda la información genética de la neurona, los cromosomas, y dentro de los cromosomas el ADN, que enrollado como está, con toda esa secuencia, ese lenguaje químico de citosina, guamina, timina, etcétera, etcétera, va dictando qué debe hacer la neurona, cuántas veces debe reproducirse, cómo debe comunicarse, qué cosas debe producir, y va generando el ARN mensajero, que son unas recetas para generar las nuevas proteínas. Por ejemplo, si la neurona necesita crecer más y extenderse más, va a necesitar más membrana, más paredes, y esa información de cómo generarla está en ese núcleo. El soma también tiene estas especies de ramitas que le salen para los costados, que son las denominadas dendritas. Las dendritas en general son los lugares en los cuales esta neurona hace comunicación con las otras neuronas. Estas otras neuronas casi siempre se comunican a partir de los axones. El axón es otra parte de la neurona que estamos viendo en este lugar. Es toda esta larga ramita que va saliendo del cuerpo y termina en estas tres patitas que vemos aquí, que tiene diferentes nombres en los textos. Las patitas se denominan nervios terminales en este caso, o telendrón en otra zona, pero en todos los casos es como la parte final del axón, que casi siempre se comunica o con otra neurona o, como vemos aquí en el dibujo, con un músculo. Esta neurona que vemos aquí probablemente sea una neurona periférica, del sistema nervioso periférico, que está haciendo conexión con un músculo y genera que se contraiga y por lo tanto que tengamos movimiento. La sinapsis, esta que estamos viendo aquí, es una sinapsis neuro por neurona y muscular.
Y en general este tipo de sinapsis utilizan un mensajero químico que se denomina acetilcolina. Todo esto que acabo de nombrar lo podemos ver aquí a la izquierda, en el cual podemos ver la neurona con el botón terminal mucho más ancho, en este caso mucho más grande, que hace conexión con un músculo. Y fíjense que efectivamente, tal cual les decía, dice el libro que son vesículas sinápticas que contienen acetilcolina. Todos estos temas obviamente lo vamos a ver más en detalle a posterior. En general, dentro del sistema nervioso central, las neuronas hacen conexión con otras neuronas, por supuesto. Y estas sinapsis, las sinapsis son el espacio de contacto entre dos neuronas. Pueden ser axodendríticas, axosomáticas o axoaxónicas. Cada una de estas palabritas hace relación a qué parte de la neurona se toca, se contacta con la otra. Cuando son los dos axones entre sí, axoaxónica. Cuando es el axón y un soma, axosomáticas. Cuando es el axón y otras dendritas, axodendríticas. Aquí podemos ver más en detalle o de una forma un poquito más esquematizada. Déjenme que me tome un mate, por favor. Las diferentes partes de la neurona. Perdón. Las dendritas que estamos viendo aquí, como dije, son esas ramitas que salen para cada uno de los lados del soma. Y si tuviéramos un microscopio que nos permitiera ver esto de una manera más en detalle, veríamos como unos pequeños bultitos que le salen aquí en cada una de las dendritas. Esos bultitos se denominan espinas dendríticas. Y de hecho son los lugares donde es más probable que se dé el contacto con otra neurona. Es decir, la sinapsis, por ejemplo una sinapsis axodendrítica, casi siempre hace contacto en la espina dendrítica que les he comentado. A su vez, este largo axón es el lugar donde se transmite la información adentro de la neurona. Supongamos que esta neurona se activa y necesita transmitir esa señal de activación, de estoy activa al final del terminal para que eso a su vez toque otra neurona o un músculo. Pues bien, esa actividad eléctrica pasa por todo aquí, por este axón. Si tuviera que pasar por dentro del axón, sería bastante más lento que si en realidad saltara entre esta partecita del axón a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente y a la siguiente. ¿Cómo se logra eso? Aislando diferentes partes del axón con una capa de grasa que se denomina mielina. Esos digamos, parchecitos que se le va poniendo alrededor del axón van generando estos nodos, estos sectores amarillos que está puesto aquí, que se denominan nodos de Ranvier. Esos nodos de Ranvier hacen que la actividad eléctrica salte de el inicio del primer nodo al final del primer nodo, al principio del segundo y así sucesivamente, y vaya saltando y sea mucho más rápido. Eso es lo que se denomina actividad saltatoria del potencial de acción. La misma información que vimos antes de otra manera. El cuerpo neuronal con el soma, el núcleo donde está el código genético, la información genética, las dendritas, el cuerpo neuronal, el axón, el telendrón. Pues bien, lo que acabamos de ver es solo un tipo o el tipo más clásico de neurona que usualmente se denomina neurona multipolar, que es esta especie de neurona donde el cuerpo neuronal es la cabeza con ese entre comillas ojo que es el núcleo, y de allí salen todos esos pelitos para los costados que son las dendritas, y de allí para abajo el axón con otras ramificaciones, el telendrón aquí abajo. Eso es típico de neuronas multipolares, como por ejemplo las neuronas piramidales de Betz. Sin embargo, hay otro tipo de neuronas, por ejemplo en las neuronas bipolares. En las neuronas bipolares tenemos el cuerpo celular al medio y luego de un lado del cuerpo celular sale un axón que va para un lado y de otro lado otro axón que va para otro lado. En tanto, en otro tipo, fíjense que ahí no hay tantas dendritas o son menos en este tipo de neuronas bipolares que por ejemplo son características del sistema visual. El sistema visual va teniendo como estaciones. Desde nuestro ojo hay diversas estaciones hasta que llega hasta el occipital.
uno de los que hace la posta en este juego de estaciones son las neuronas bipolares. Otro tipo de neuronas son las neuronas unipolares, muy característicos de los ganglios que tenemos a cada uno de los lados de la médula espinal. Este tipo de neuronas unipolares tiene un cuerpo celular del cual para el costado surge un axón y para el otro costado surge otro. En este caso, por ejemplo, uno de estos axones podría meterse adentro de la médula y el otro se podría meter al músculo o a la piel si es una neurona de tipo sensitivo. Hay varias clasificaciones de las neuronas, por ejemplo, hay neuronas de Golgi tipo 1 o tipo 2, hay neuronas de transporte rápido, de transporte lento. Son todas clasificaciones que van a encontrar en el texto y que les sugiero que la vean aquí. Aquí tenemos otro tipo de clasificación de las neuronas o de descripción de las mismas, y fíjense que en este nos metemos en algunas características que probablemente ya hayan visto en la materia biología, en la cual podemos encontrar diversas organelas adentro del soma, como por ejemplo el aparato de Golgi, el núcleo del cual ya hablamos, las mitocondrias, el retículo endoplásmico, liso y rugoso. Cada una de estas pequeñas organelas u órganos que poseen la célula cumplen funciones diferentes y muy importantes para el funcionamiento de la misma. Por ejemplo, la mitocondria en general se la reconoce como una especie de productor de energía, donde se produce la energía que necesitará la célula nerviosa, en este caso, para funcionar. Todo lo que acabamos de mencionar es muy importante que tengamos en cuenta que pertenece a lo que son las células eucariotas, ¿sí? Las células que poseen los organismos más, entre comillas, complejos, como somos nosotros, entre otras cosas, que tienen esta característica que acabo de mencionar. Poseen numerosas organelas, cada una tiene su propia membrana y producen cosas diferentes. ¿Qué es esto de la membrana? Esto es muy importante. Todo lo que acabamos de decir involucra que la célula nerviosa, la neurona, tiene que tener una pared, algo que la separe del resto. Por eso es la unidad básica del CNC o del sistema nervioso central, porque tiene una pared que le permite diferenciarse, entre comillas, como individuo de las otras neuronas o de otras células. Pues bien, esa membrana celular es una membrana que se conoce como membrana fosfolipídica. Aquí vemos en la slide que dice permite delimitar el contenido celular. Esto es importante por un montón de cosas. Primero, porque como mantiene ese ambiente intracelular de forma muy controlada, hace que adentro de la neurona haya algunos tipos de sustancias o moléculas y afuera de la neurona haya otros. Pero al mismo tiempo permite mecanismos de pasaje para, en ciertos momentos muy importantes para el funcionamiento del cerebro, por ejemplo, ese ambiente regulado con algunas cosas adentro y otras afuera cambie, se revierta. A eso se refiere esta última parte del slide que dice que posee mecanismos de entrada y de salida y también de amplificación de señales biológicas. ¿Qué quiere decir eso? Que en la parte de afuera de la membrana de la pared hay como unas banderitas preparadas para recibir información, y aun cuando la información sea muy pobre en términos de cantidad, si es importante la información, hay mecanismos para ir para adentro de la neurona y decir, che, llegó esta información, es muy importante, es decir, amplificarla biológicamente. Todo lo que acabo de mencionar tiene que ver, es muy importante, porque es la base de la distribución desigual de sodio, potasio, cloruro, que genera un potencial muy particular de la neurona. Por potencial de reposo me refiero al diferencial que hay entre el adentro y el afuera de la neurona con respecto a su exterior. En general, la neurona es mucho más negativa con respecto al exterior. Menos 50, menos 60, menos 70 milivoltios. Eso es lo que se conoce como potencial de reposo, que la neurona en sí misma es más negativa con respecto al exterior. En general, adentro de la neurona tenemos mucho potasio, por ejemplo, y en general afuera de la neurona tenemos mucho sodio.
¿Mm? Esta desigual distribución de estos iones va a ser muy importante al momento de entender el potencial de acción. ¿Y cómo se hace para generar esta pared celular, esta membrana fosfolipídica que muchos las han llamado un modelo de, o sea, cómo se explica la membrana a partir de un modelo teórico que se llama de mosaico fluido, en el cual, como lo podemos ver aquí en el dibujo, tenemos estos redondelitos que son los grupos fosfato que miran para afuera, pegaditos a los grupos fosfato hay esos pelitos que son lípidos y por eso se llaman fosfolípidos. Los fosfolípidos se enfrentan entre sí, en tanto que los fosfatos están cada uno mirando para el lado de adentro o para el lado de afuera de esta bicapa lipídica fosfolipídica. ¿Cómo se crean estas membranas celulares? No es que surgen de la nada. Si uno agarrara estos grupos fosfatos y lípidos, es decir, fosfolípidos, y los tirara en un balde de agua, recuerden que el cerebro y el cuerpo humano está más que todo formado por agua, pasaría esto. Perdón. Fíjense, al principio los fosfolípidos están totalmente desordenados. Sin embargo, es como si yo los tuviera en la mano, y cuando los suelto en el balde de agua, hay una autoorganización de estos fosfolípidos, en los cuales las cabezas fosfato, una mira para un lado, otra mira para el otro, y los grupos lipídicos están juntitos, cada uno poniendo la cola contra sí mismos. ¿Por qué pasa eso? Porque los grupos lipídicos son hidrofóbicos, es decir, le tienen renuencia al agua, la quieren evitar siempre que puedan, y los grupos fosfato tienen apetencia por el agua. Entonces, por sí solos en un medio acuoso, se crea esta pared, esta membrana celular, por lo cual los grupos fosfatos forman como la capa más afuera, la corteza, los grupos lipídicos están al medio, y por sobre ellos, ven, aparecen estas cosas rojas que ven aquí, que son ciertas proteínas integrales de membrana. Es decir, vamos a repetir, tenemos los grupos fosfatos que les gusta el agua, los grupos lipídicos que repelen el agua, y por lo tanto cuando los ponemos todos juntos en un medio acuoso, ellos solitos se autoorganizan y forman estas paredes. Estas paredes no son impermeables, sino que a partir de aquí se cruzan unas proteínas integrales de membrana que van formando canales y que van permitiendo la comunicación entre el dentro y el afuera. ¿Y por qué eso es importante? Porque la neurona necesita comunicación entre el dentro y el afuera para recibir información, para no estar aislada, para transmitir información y también para generar este cambio transiente y repentino del potencial de membrana que se denomina potencial de acción y que, como vimos antes, viaja a lo largo casi siempre de estos nodos de Rambier, que son estas vainas de grasa que rodean la neurona. Esto no lo repito mucho, pero son básicamente diferentes organelas, diferentes órganos que tiene la neurona para poder funcionar. Lo pueden ver en diferentes lugares, entre ellos su apunte de biología también tiene información sobre eso. Una cosa más que quiero que tengan en claro es que todo esto que sabemos acerca de las neuronas, lo sabemos porque se hizo mucho trabajo para poder visualizarla. Si yo quisiera ver el cerebro, vería primero solamente un pedazo de un órgano muy vascularizado, muy lleno de sangre, y aun si le saco la sangre, sería una sustancia gelatinosa, totalmente informe, sin solución de continuidad, es decir, un pegote gelatinoso que no podría ver nada. ¿Cómo hago yo en última instancia para poder ver la forma de las neuronas, cómo actúan, son diferentes, se juntan entre sí, están formando estructuras, a dónde va una neurona de un lado para el otro, el axón? Pues bien, hubo muchísimo trabajo a lo largo de los últimos 150, 200 años para tratar de generar diferentes formas de visualización del sistema nervioso central. La que están viendo aquí, y lo pueden encontrar también en su libro de texto, son dos tinciones, de la misma manera que nosotros nos teñimos el pelo para que se vea de otra manera, en este caso de un color diferente, verde, azul, rubio, morocho, lo que sea, uno también puede teñir el cerebro.
Lo que primero uno hace es cortar el cerebro en pequeñas rebanadas, y esas pequeñas rebanadas las pone en una especie de balde que tiene la tintura. Hay diferentes tinturas y cada una hace diferentes cosas, pero todas comparten este objetivo común, que es hacer visible el sistema nervioso central. Disculpen que me tomo otro mate. Un científico muy importante que ustedes van a conocer y que está descrito en el libro es Camillo Golgi. Camillo Golgi por años discutió con Santiago Ramón y Cajal acerca de si el cerebro era justamente una enorme gelatina informe sin solución de continuidad, como es por ejemplo el hígado, o si en realidad, que era la idea de Cajal, está formado por pequeñas unidades que se unen unas con otras como si fueran rosarios. Es decir, estas unidades son lo que hoy conocemos como neuronas. Es decir, efectivamente Santiago Ramón y Cajal tenía razón. En su disputa fueron generando diferentes formas de evaluar sus teorías. Pues Camillo Golgi desarrolló una tinción, que hoy conocemos como tinción de Golgi, en homenaje a él justamente, que es esta tinción que pinta los cortes del cerebro de este color dorado, oro muy bonito que están aquí. Por algunas circunstancias que aún todavía no conocemos, si en un corte determinado, una sección determinada del cerebro hay, digamos, 1.000.000 de neuronas, la tinción de Camillo Golgi solamente marca un 10, un 8% de ellas. Eso hace que podamos visualizarla, ya que si bien las neuronas pueden estar todas juntas, una al lado de la otra, pegoteadas, difícil de ver, como la tinción de Golgi solo pinta una de cada 10 o menos todavía, y las pinta de negro, y las pinta todas, es decir, las marca todas, todo el soma, el axón, etcétera, etcétera, se generan estos preciosos dibujos donde uno puede ver, por ejemplo, aquí claramente al centro de la foto, la neurona y sus prolongaciones. Otro tipo de tintura, que es esta, por ejemplo, que marca de este color más magenta o azul, es la tintura de Nissl, la tinción de Nissl, la cual solamente marca los cuerpos celulares. Aquí ven el cuerpo celular, cada una de estas partecitas del cuerpo, los axones no los vemos, y podemos ver el cuerpo y al medio el núcleo celular. Esto es muy bueno si uno quiere ver no tanto a dónde van las neuronas o a dónde parten, etcétera, sino cómo se agrupan entre ellas y si van, por ejemplo, formando capas, etcétera, etcétera. La tinción de Nissl es muy importante para mostrar los cuerpos celulares. Ahora bien, yo dije previamente que la función de la información genética que hay adentro del soma es decirle a la neurona qué debe hacer, qué función debe tener. ¿Debo producir dopamina? ¿Debo producir factor de crecimiento nervioso? ¿Debo producir una hormona? Toda esa información de funcionamiento la da el cuerpo celular. Y yo debería ser capaz de poder ver no a dónde está la neurona o qué estructura, qué citoarquitectura tiene, sino qué producto genera. Los productos de las células son en general proteínas. Pues bien, la forma clásica para poder ver las proteínas, el funcionamiento de una determinada neurona, el producto, son técnicas que se denominan inmunohistoquímicas. ¿Y qué es lo que hace la inmunohistoquímica? Y aquí lo que podemos ver. Pues bien, inyecto en el cerebro, o si lo tengo directamente en un corte, al corte lo baño en un líquido que tiene un anticuerpo. El anticuerpo cree o asume que la proteína es un cuerpo extraño, es algo que hay que atacar, y por lo tanto el anticuerpo se pega a la proteína. El anticuerpo está diseñado específicamente por mí o por empresas, o lo compro o lo hago yo, para que entienda que la proteína es un cuerpo nocivo, es un elemento nocivo. Y entonces el anticuerpo se pega a la proteína. El problema que tengo es que el anticuerpo también es invisible. ¿Cómo hago para ver el anticuerpo? Pues bien, le pego al primer anticuerpo un segundo anticuerpo que a su vez emite luz. Es decir, tiene un fluoróforo que emite luz. Negra, roja, azul, la que yo quiera. Así tengo como una especie de cadena donde tengo la proteína, pegado a ello el anticuerpo primario, pegado a ello el anticuerpo secundario, y ese anticuerpo secundario en última instancia lo puedo ver en el microscopio. Por ejemplo, esas marquitas negras, cada uno de estos cuadraditos que veo acá son pedacitos de cerebro de diferentes, en este caso ratas, que han sido expuestas a diferentes tratamientos. En este caso, fíjense, por ejemplo, el tratamiento prenatal con alcohol.
Ujú. Y lo que vemos es que todas las ratas de abajo que han sido tratadas prenatalmente con alcohol, que la mamá tomó alcohol, casi que no expresan proteínas. En este corte que estamos viendo acá, el tratamiento prenatal induce que no haya casi puntitos negros. Los puntitos negros son la expresión de unas proteínas, en este caso de algo que se llama CFOS, que no nos vamos a extender, que habla del nivel de actividad de la célula. En cambio, en las ratitas comunes que están viendo acá, las partecitas de cerebro tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40, 50, 60 puntitos negros, que son neuronas que están produciendo una proteína en particular, que yo le pegué un anticuerpo y ese anticuerpo otro anticuerpo y lo pude ver. A veces las fotos son un poco más lindas, como en este caso, y yo puedo pegar varios anticuerpos que detectan diferentes tipos de proteínas. En este caso genera una doble tinción. Un anticuerpo marca la actividad de la neurona mediante esta proteína que se llama CFOS, y otro anticuerpo me dice cuál de esas neuronas tiene la maquinaria biológica para producir tiroxina hidroxilasa. Tiroxina hidroxilasa es el precursor de las aminas biológicas, es decir, de la dopamina. Entonces, siempre que veo una neurona que es roja y negra, me está diciendo que es una neurona que estuvo activa porque expresa la proteína CFOS y a su vez que tiene la capacidad para producir dopamina, es decir, es dopaminérgica. Hay otro tipo de tinciones, hasta ahora vimos tinción de Golgi, que nos permite visualizar toda la citoarquitectura y la estructura de la neurona, la tinción de Nissl, que nos permite visualizar solo los cuerpos neuronales, y también vimos la inmunohistoquímica, que es un tipo de tinción particular que nos permite ver la actividad en la generación de proteínas, es decir, el funcionamiento o el producto de la actividad de las neuronas. Sin embargo, es muy importante ver cuándo las neuronas se mueren. Hay siempre procesos de muerte neuronal. A veces esa muerte neuronal es espontánea, entre comillas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando somos adolescentes, el cerebro necesita crecer y algunas neuronas necesitan morir para darle espacio a las nuevas, para refinarse. Es decir, como que eso ya está escrito en un librito, que tal y tal neurona se va a morir y van a crecer otras. Otras veces, la muerte neuronal es, entre comillas, no programada, es decir, es producto, por ejemplo, de una droga, la metanfetamina, la cocaína son drogas altamente neurotóxicas, o de enfermedades. Hay enfermedades como el Alzheimer que producen muerte neuronal. Sería muy interesante poder cuantificar qué neuronas están muriendo, a dónde están, cuántas son. Pues bien, hay algunas técnicas de visualización del sistema nervioso que permiten ver la cantidad de muerte neuronal. Los dos procesos que acabo de nombrar, esto de la muerte celular programada, que sí o sí algunas neuronas se van a morir, se llama apoptosis. En cambio, la muerte celular inducida por un tóxico o por una enfermedad se denomina necrosis o excitotoxicidad. Ambas formas de muerte pueden ser visualizadas con una técnica que se llaman técnicas de plata o argénticas, argéntico-supresoras también se les llama, y que todas ellas trabajan a partir de la idea que cuando las neuronas se mueren, se vuelven muy ávidas por la plata, por las sustancias, chupan la plata, y la plata luego se puede ver en el microscopio con esas marquitas negras que están viendo. Aquí ven, en la parte de abajo de la foto, ven una neurona que entró en proceso de apoptosis, que es un proceso muy programado por el cual el axón se va rompiendo, las partecitas esas que se rompen se acercan al cuerpo celular y configuran esa nubecita que están viendo ahí alrededor del núcleo, y el núcleo queda bien negro marcado al fondo. En el otro caso, en la excitotoxicidad, es como que la neurona no tuvo tiempo de hacer este proceso de retracción y muerte de a poquitito y murió de una, digamos, y quedó ahí como petrificada. Y pueden ver casi como si fuera un Golgi el cuerpo celular y todo el rosario de los axones que estaban formando aquí en esta neurona multipolar. Bueno, eso era un poco lo que quería mostrarle por hoy. Hay algunas otras cositas que capaz arme para otro video. Les agradezco mucho todo el interés y espero que su viaje por la materia sea provechoso. Les recuerdo que hay horarios de consulta los días jueves, en mi caso, de 11 a 12, y los días miércoles también respondo preguntas vía chat, por el chat de la ABP, entre las 9 y las 10, entre las 10 y las 10 y media. Lo anuncio un ratito antes por el horario exacto por Twitter y también por el foro de la ABP. Muchas gracias.